En el capítulo anterior, veíamos cómo habían interceptado a la pequeña Frey con ayuda de los asesinos que antes eran amigos de ella. El par de personas infiltradas, al parecer, estaban llevando al cabo su plan, tal y como estaban esperando. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, que compró su propia ciudad y ahora ya está luchando contra las grandes potencias, defendiendo a su país y a sus vecinos. Sigamos con la historia donde la dejamos. Ahora, cambiemos de escena. Vemos un mapa extendido en la mesa. La mano de uno de ellos choca, diciendo que la información estaba allí. Había sido muy fácil. ¿Y qué les parece? Sigue siendo confiable, ¿no era así? Le dicen buen trabajo a la chica de pelo verde. Fue una buena decisión el haberle pedido que fuera a Shanghai. No esperaban que fuera capaz de infiltrarse tan bien en la base del enemigo. Sería recompensada por sus esfuerzos. El mago mientras tanto dice que, ¿y si se enteraron de antemano y le dieron información falsa? Hay una posibilidad de que eso haya pasado. Ella, sin embargo, dice que, ¿acaso ese pez gordo de larga cala estaba sospechando que había traicionado a sus compañeros? Le dice que en su trabajo lo más importante es la confianza entre compañeros. Eligió ayudarlo a costa de traicionar a su propio pueblo. Si no le cree, era su problema. Su único objetivo era su gente, la tribu pájaro, ya que Liu Feng se los había robado. Siempre sería su enemigo jurado. Al escuchar eso, el mago dice que está bien, que lo siente. No quiso dudar de ella. Es que Liu Feng es demasiado astuto y había sufrido muchas veces en sus manos. Esa vez las cosas iban tan bien que sospechaba. Los mercenarios también, mientras tanto, le dicen que no se preocupe. Confiaban en ella. Después de todo, les había dicho que son sus compañeros y que era de la tribu pájaro. Liu Feng es realmente insidioso. Sus decretos han hecho caer todas las empresas grises una por una y ha cortado todas sus formas de supervivencia. Ella asiente a lo que dicen ellos. Y nos encontramos con que Liu Feng, el anterior asesinato, había fracasado. Se la habían jugado totalmente. Lo humilló fingiendo que era una prueba e hizo que su compañera se enamorara de él. Si no consigue su venganza, no podría volver a ser una buena asesina. Es entonces el mago el que le dice que lo siente. Había preguntado por ahí, piensa él, y la humillación fue real. ¿Es realmente lo sencillo? No importa, pero él podría probarla primero. El mago entonces le dice que había demostrado que estaba decidida a vengarse y entonces confía en su información. Ella le dice que está bien. Dejarán las cosas así. Esa vez van a hacer un gran lío en Chang'an. Los demás también están bastante alegres, pues su plan está yendo de las maravillas. A continuación señalan un punto en el mapa diciendo que, como dice la información, los almacenes del oeste de la ciudad guardan la mayor parte de las semillas para la siembra de esa primavera. Pero con su destrucción tentativa de los campos de té, Liu Feng y los hombres estarían bastante alertas. El riesgo de un movimiento precipitado es demasiado alto. Entonces una de ellas pregunta qué tal si causan otro caos, hacen ruido en el este y golpean en el oeste. Su compañero dice que esa es una muy buena idea. Podrían prender fuego al otro lado y traer a los guardias allí. A lo que la chica pájaro dice que los guardias de Shanghai no deben ser subestimados. Confiar en solo ellos tres para causar el caos en el este y el oeste no será suficiente para expandir la fuerza de combate. Hay un 80% de probabilidades de que uno de ellos sea perseguido en un equipo de guardias. El mago le pregunta qué es lo que quiere decir, cuál era la mejor manera, y ella explica que por supuesto que la hay. Harán los preparativos esa noche. Él solo tendrá que observar los preparativos que prepare ella. Y es así que cambiamos de escena. Nos encontramos en una taberna. Están brindando con puras botellas. Vemos que ahí se encontraba el general New brindando con la chica de pelo verde, diciendo que hacía mucho tiempo no se divertía tanto y pidiendo un par de botellas más. Mientras tanto el mago está encapuchado, escuchando todo. El general New le decía que había pasado mucho tiempo. No esperaba que volviera a Chang'an de repente y fuera a visitar a Frey. Ella dice que por supuesto que no. Era una persona nueva y ya no había vuelto a las andadas. Por dentro recuerda cómo le habían dado laxante antes y cómo la habían humillado. Ella explica que había sido envenenada por el cangrejo y los tomates que su majestad una vez le dio. Perdió su dignidad de asesino. ¿Cómo podría atreverse? General New entonces comienza a reírse, diciendo que a todos les habían atrapado esa vez los trucos de su joven maestro. Eran difíciles de pillar. Ella, mientras continúa bebiendo, dice que había trabajado mucho. No había tenido descanso en mucho tiempo. Le pide que continúen bebiendo y emborracharse, aunque sea por el día de hoy. Y Newdan, al parecer, brinda y continúa tomando. Y así, finalmente,
Parece que está completamente ebrio pasado un tiempo, diciendo que había pasado mucho tiempo desde que tomó un trago tan bueno. Mina y las chicas trabajan como locas, y Frey no puede beber, así que él estaba solo. La chica pájaro empieza a decirle que se había enterado por Frey, que la gente de la tribu pájaro está a disposición para vigilar la ciudad cuando están libres, y la pequeña Frey sí que ha recorrido un gran camino. El hombre dice que sí. Recientemente han estado patrullando el cielo todas las noches, pero es un trabajo duro. Ella pregunta patrullaje nocturno, y Leia estaba de acuerdo con eso. Él dice que sí, ni siquiera Leia puede vencer a Frey. Hacen una ronda por la ciudad en la noche y de madrugada, y Frey es muy trabajadora. Ella continúa preguntando, tanto así, tendrá que competir con ella la próxima vez que se encuentren. Y mientras tanto el mago está escuchando eso, pensando que no creía que pudiera contar con ella, viendo que es de la tribu pájaro con un alto puesto, pero no solo conoce bien a los guardias principales de la ciudad, sino que además es una buena conversadora. Empieza a relamerse los labios pensando que parece que su suerte finalmente está de su lado. Ya verá, Liu Feng lo atrapará. Y de repente se escucha que están gritando ¡fuego! Todos, que apaguen el fuego. Un edificio está entrando en llamas. Se escucha que la gente, rápido, lleven agua. ¿Qué estaban haciendo los guardias? Todos estaban poniéndose en marcha. Mientras tanto Freya desde arriba miraba. Le ordenaba al jefe New. ¿Por qué está pasando? ¿Acaso alguien había provocado el fuego? El jefe New estaba allí entonces, diciendo que no sabía cómo había sucedido, pero de repente, de un momento a otro, el fuego comenzó a arder sin razón. Frey entonces se pregunta ¿qué era eso? Y se escucha a la gente gritar que se acabó. El granero estaba lleno de semillas para sembrar en primavera. Tienen que decírselo al joven maestro cuanto antes. Y así cambiamos de escena. Al día siguiente, el edificio estaba completamente destrozado. Nuestro protagonista estaba preguntando alterado cómo que se habían quemado todas las semillas. El general New está de rodillas frente a nuestro protagonista, al igual que Frey, diciendo que todo era culpa suya y que por favor le castigue. Frey dice que también eso había sucedido durante sus rondas y era su culpa por no encontrar al enemigo. Nuestro protagonista, agarrándose la cabeza, dice que había sido un descuido de su parte. Había hecho hincapié en prestar especial atención desde lo que sucedió en los campos de té y que debían tener más cuidado. ¿Cómo habían podido? ¿Qué van a hacer ahora? Sin semillas para plantar en primavera, no habría otra cosecha en otoño. Mina parece también estar preocupada. Si eso continúa, todas las reservas de grano de la dinastía se verán afectadas y temen que mucha gente muera de hambre. Es entonces que uno de los soldados levanta la mano, diciéndole a su majestad que debería tener una pista, y no sabe si decírselo o no. Nuestro protagonista le pregunta de qué se trata. Él dice que tenía una pista de quién fue. El otro día estaba en un bar y vio al jefe New y a una mujer de la tribu pájaro beber en una tienda, y bebían durante mucho tiempo. La mujer se parecía a la asesina que atacó a su majestad hacía mucho tiempo. ¿Un qué estás diciendo? Se escucha por parte de muchas voces a la vez. El jefe New de repente entra en pánico, diciendo que no, él sí estaba allí, pero esa era Mira. ¿No es ella una conocida del joven maestro acaso? Nuestro protagonista pregunta, ¿cómo que Mira? Era la del gremio de asesinos. ¿Y qué le había dicho? El general New, cogiéndose la cabeza, le dice que él estaba bebiendo y ella estaba borracha. Parecía que le preguntaba por Frey y luego mencionó a los guardias nocturnos de Chang'an. Empieza a quejarse. ¡Oh, Dios mío! El protagonista lo mira hacia abajo diciéndole, estúpido. Frey también empieza a temblar, pensando que a ella también. Mire, le había preguntado cosas y ella le preguntó por el almacén. Ella está diciendo que ella había mencionado eso. Nuestro protagonista les dice a New Ben y a Frey que lo habían decepcionado mucho. Completamente molesto, le dice que por sus errores cientos de personas estaban a punto de morir de hambre y a partir de ese momento ambos serían destituidos de sus puestos y serían llevados a prisión hasta ser juzgados. Los dos simplemente dicen que lo sienten ante su joven maestro. Vemos que de repente aparece Leia volando desde el cielo, diciendo, perdiendo un momento ahí. Se interpone entre nuestro protagonista y su hermana, diciendo que Frey no quería hacerlo. ¿Cómo puede ser tan insensible cuando hay muchos cabos sueltos? ¿Acaso Frey no ha hecho tanto por él antes? ¿Cómo puede decir eso? Pero el protagonista le dice que los méritos del pasado no compensan sus errores. Si la dinastía Han perdiera su poder, no se limitaría a esperar un juicio. Fue su pecado como clase privilegiada creer en la ingenuidad de los demás. Leia le replica a nuestro protagonista mientras desde atrás Frey está diciendo que lo siente y le pide que no lo odie. Nuestro protagonista, sin embargo, se da la vuelta mientras escucha que Leia le dice
que Liu Feng es un rey incompetente. No sabe cómo resolver un accidente, pero lo primero que hace es enfadarse con su hermana. Se equivocó con él. Antes no era así. Nuestro protagonista le dice, ¿y qué? Si era así o no. Siempre había sido así. No se puede alimentar a personas con simplemente sentimientos. Ya es hora de que le enseñe a Frey qué significado tiene la palabra responsabilidad. Es entonces que Leia grita ante todos que a partir de ese día la tribu Pájaro y la dinastía Han serían enemigos. Mientras tanto, desde lo alto de una casa, están los cómplices diciendo, lucha, lucha. Era mejor que se disuelvan y peleen hasta la muerte. Al final resultó que la dinastía Han, como un barril de hierro de la leyenda, no era tan poderosa. Era fácil causar una pelea interna. Mientras tanto hay un bullicio en las calles. Una de las mercenarias dice que, mira, era muy buena. No solo descubrió el mapa y el patrón de seguridad, sino que también causó una pelea interna en mantener separados a Liu Feng y a la tribu Pájaro. Ella dice que no era la gran cosa. Siempre había tenido un problema con Liu Feng. Se robó a su gente, así que esta vez había tomado venganza. Mientras su gente esté a salvo, nadie más cuenta. Le dice entonces a Cleveland si está satisfecho ahora y tiene más planes. Cleveland le dice que hay que volver a la fortaleza y verán qué pasa. Y así finalmente se retiran. Aunque Cleveland piensa, ¿cómo va a estar satisfecho? Está lejos de terminar. Aunque hay una diferencia de opinión, Liu Feng y la tribu Pájaro solo están enfadados temporalmente y pronto volverían a trabajar juntos. Para romperlos por completo tendrán que hacer daño que no pueda ser reparado. Y así, mientras todos se retiran, Cleveland continúa pensando en su siguiente paso y en cómo hacerle daño a la dinastía Han. ¿Cómo? ¿Qué tal dejar que la pequeña hermana favorita de la tribu Pájaro muera en la prisión de la dinastía Han? Y es así como cambiamos de escena. Al día siguiente, en el calabozo del palacio del rey de la ciudad de Chang'an, nos encontramos con el general New y también con la pequeña Frey. Frey está pensando en su joven maestro, en las palabras que había dicho, diciendo que era su culpa por ser una tonta. Había sido tan tonta por causar un conflicto entre el joven maestro y su hermana. El joven maestro tiene razón, ella era decepcionante. Y mientras tanto, escondido detrás de una esquina, aparece un hombre vestido como si fuera un soldado. Vemos que regresa a otro lugar y allí estaba Cleveland y le dicen que la información había sido confirmada. La persona que buscaba estaba encerrada en la esquina sureste de la prisión. Ahí estaba un diseño de la prisión que pidió. Fue difícil conseguir, pero la robó para él. Cleveland piensa que esa niña era tan lamentable que estaba en cuclillas en el calabozo llorando. A continuación, el tipo recibe dinero, diciendo gracias a su jefe y cualquier otra cosa que desee solo puede pedirla. Cleveland entonces le dice que tiene una petición más para él. Esa noche, quiere que le ayude a traer a los otros guardias. El hombre pregunta por qué, y Cleveland le dice que porque mira, no podía dejar de lado a sus amigos y quiere rescatar a alguien de la cárcel. Y por supuesto, una pequeña cerradura no nos detendrá, así que él no debería preocuparse. Y tampoco debe preocuparse porque le dará una recompensa si completa el trabajo. El hombre alegre dice que no hay problema, y no se preocupe. Hará el trabajo y la señorita Mira solo tendrá que esperar que el trabajo esté hecho. Y así termina la conversación. Sin embargo, Cleveland piensa, ¿cómo que un rescate en prisión? Él había arruinado su vida y esa niña morirá como una mártir por la tribu Pájaro y la dinastía Han. Y así cambiamos de escenas. Escuchamos a Tis gritándole a la gente. Tienen que permanecer alertas, estar todos atentos. Su Majestad había dicho que hay una alta probabilidad de que los bandidos que han estado provocando problemas en Chang'an durante los últimos días ataquen de nuevo. Allí estábamos en los jardines de Chang'an. Tis continuó explicando que deben vigilar el lugar donde vive Su Majestad como una fortaleza de hierro. No hay que cometer errores. Todos contestan al unísono que sí, y cuando todos se van a trabajar, vigilándose uno al otro, allí están también los mercenarios, pensando que, efectivamente, los puestos de los guardias son exactamente como los habían marcado en el diseño. Cleveland les ordena que los escuchen esa vez. Ellos dos distraerán a los guardias durante la operación de esa noche y se colarán durante ese tiempo en el jardín. Se prepararán lanzas de fuego por la ventana del calabozo y se encargarán de los prisioneros de la celda. Los asesinos dicen que no hay problema a Cleveland y preguntan mientras tanto cuál será el trabajo de Mira. Él le dice que le había encomendado la tarea de realizar unas últimas cosas y cuando termine, se reunirán con él en el callejón cerca del edificio central, pero por ahora ella estaba ebria por haber bebido demasiado durante el día y ahora descansaba. Y así ellos se dirigen a hacer sus cosas en completo silencio, a hurtadillas. La mujer le decía que esa vez definitivamente ganarán con su plan de hoy.
El tipo le confirmaba: cuando acaben con eso podrán volver a la familia Crassus y no tendrán que vivir más esas humillaciones. Y finalmente llegan al lugar. Al parecer, ese era el lugar destinado. Mientras una vigila, el otro debería darse prisa, y el tipo se asoma a través de la ventana. Sin embargo, era muy extraño. ¿Por qué estaba tan oscuro? No podía ver nada. Se supone que el calabozo tiene luces por la noche, ¿no era así? Sin embargo, ella le dice que se olvide de eso y solo lance el fuego. Es entonces que él de inmediatamente invoca fuego de su mano y a continuación, con una especie de cápsula que le ayuda para poder utilizar la magia en esos lares, diciendo que era agradable poder utilizar los elementos como uno quisiera. Y es así que dice: adelante, arde, quema la mazmorra hasta los cimientos, y la llama de su mano se desprende en dirección a la mazmorra. Sin embargo, luego simplemente se apaga. La tipa se acerca a él preguntándole qué estaba pasando, por qué oía que las llamas se habían apagado. Él dice que también lo había oído. No hay olor a quemado y el fuego se había apagado. ¿Acaso no podían hacerlo? Ella rápidamente le quita el dispositivo, diciéndole que había bebido demasiado durante el día. ¿No era así? Están en una situación crítica. Al menos debería ser un poco confiable. Así que ella se encargará. Y a continuación le dice que mire su fuego. Convertir toda esa tierra en un purgatorio. Lanza la llama de fuego en dirección a la mazmorra nuevamente. Pero de repente, un viento sopla y el fuego se apaga. Al parecer, ninguno de los dos lograba concentrar un fuego suficientemente fuerte. Había algo sospechoso. Intentarían encender el fuego nuevamente, pero de repente hay un guardia que se pregunta qué era ese ruido, qué hacían allí. De inmediato los dos se callan, pues alguien venía. Un guardia se asoma, pero ellos están quietos. El guardia piensa que tal vez sería un gato salvaje, y así finalmente se retira, y ellos logran suspirar. Sin embargo, están extrañados, pues el fuego que habían creado simplemente se apagaba y no se propagaba. ¿Acaso había algún tipo de mecanismo en la prisión que desconocían? Posiblemente. De todos modos, Cleveland había sobornado a los guardias de la prisión, así que ¿por qué no van y averiguan qué estaba pasando? Sin embargo, ¿no sería acaso demasiado peligroso si los pillaban? Pero igual está bien, todo estaba cubierto, todo estará bien, o simplemente quieren que vuelvan a casa con las manos vacías. Y vemos que del otro lado de la prisión había un balde con agua. Es así que finalmente los mercenarios se dirigen a otra zona. Y efectivamente, no había nadie donde estaban allí, pero la puerta estaba cerrada. La ayuda que encontró el mago era realmente confiable. Y la puerta no podría detenerlo simplemente. A continuación empiezan a utilizar unos artilugios para abrir la puerta, pues eran asesinos profesionales. Finalmente, la abre de par en par, pero el calabozo estaba oscuro. Se pondrían a buscar cualquier cosa que puedan encender, una vela, un candelabro, heno, leña, lo que sea. Y así finalmente, mientras buscan, parecen encontrar algo. Había un poco de heno. Sin embargo, estaba muy oscuro y la disposición de la mazmorra era extraña. Rápidamente dicen que hay que darse prisa. ¿Por qué era tan lenta para crear una bola de fuego? Sin embargo, estaba tan oscuro que no podían ver dónde estaba el interruptor del dispositivo elemental, hasta que desde atrás alguien pregunta si necesitaban luz. Los dos comienzan a temblar, y es entonces que aparece alguien diciéndole que suficiente, muy bien, basta con eso, pues se habían tomado muchas molestias para pillarlos a todos de una sola vez. Allí quien aparece era nuestro protagonista, diciéndole que ellos dos lo han pasado mal. Si tanto querían una celda, solo podrían tener una a partir de hoy. De repente los dos se preguntan qué estaba haciendo él allí. ¿Acaso podría ser? Y finalmente el prota les dice que sí, finalmente habían entrado en razón. Allí aparece la peliverde diciendo que todo había sido parte de una actuación desde el principio. Incluso el general New dice que había hecho falta mucho esfuerzo para que todos se lo creyeran. Freya incluso dice que actuar era muy divertido. El protagonista, con una sonrisa en el rostro, dice que el director de la obra no tenía mucho talento, pero era él. Y desde el momento en el que había invitado a Miria, habían descubierto todo su plan. ¿Y cómo que qué? Las tácticas de contraespionaje de la dinastía Han no eran malas en absoluto. Se habían tomado muchas molestias para asegurarse de que todos ellos siguieran el plan. Miria decía que eso era muy divertido, y los dos asesinos simplemente están con la boca cuadrada sin saber qué más decir. Nuestro protagonista voltea y dice que, en cuanto a su otro compañero espía, y de repente, clum clum, se escuchan un par de cortes. Allí estaba Mina, persiguiendo al mago, junto con Ellie lanzándole bolas de fuego, diciéndole que se resigne a su destino. Ellie le dice que si seguía huyendo lo matará, y a continuación está lanzándole una bola de fuego o qué sé yo, quizás un Rasengan. Finalmente, el Rasengan termina por chocar con el mago,
y este cae al suelo todo descuajeringado, tosiendo sangre pensando en maldita sea. Todo era una trampa, todo fue una trampa desde el principio. A continuación, utiliza el artilugio, pensando en que no puede morir, tiene que aferrarse, no era hora de rendirse. Y en ese momento él simplemente desaparece. Mina se pregunta a dónde había ido. Mientras tanto el mago se queda inmóvil, quieto, en ese mismo lugar al parecer está invisible. Ellie dice que no pueden permitir que se escape, así que debe seguir en el bosque. Tendrían que buscarlo. Pero el mago, mientras está invisible, piensa que se había acabado para él. Estaba demasiado herido para moverse y el poder elemental pronto se agotaría. ¿Acaso ese sería su final? Y es entonces que aparece alguien, diciéndole, hey tío, ¿cuánto tiempo sin verte? Le ofrece echarle una mano de nuevo y juntos podrían hacer pagar a Liu Feng. El mago se sorprende. ¿Quién era él? Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 444. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chao.